Buenas noches, queridos estudiantes. Deseo que se encuentren bien de salud. En la clase de hoy iniciaremos el estudio relacionado con el tema aprendizaje. Antes de avanzar, quiero que cada uno se cuestione sobre su forma de aprender y también sobre qué conocimientos poseen relacionados al tema que estaremos desarrollando. Iniciemos nuestro estudio conceptualizando algunos temas. Los instintos son pautas de comportamiento relativamente complejas, determinadas biológicamente y muy importantes para la supervivencia de la especie. Todos los miembros de una especie particular muestran su comportamiento instintivo. Por ejemplo, una golondrina no permanece en casa mientras las demás emigran cada año hacia zonas más tropicales. Esto es una señal genéticamente programada. Los reflejos son aquellos que el ser humano tiene más cercano al instinto. Son innatos, no se aprenden, son respuestas involuntarias a una estimulación. Estas conductas simples no son originadas por un planteamiento o por nuestra voluntad, sino que van apareciendo involuntariamente como respuestas a ciertos aspectos del ambiente. Por ejemplo, parpadeamos ante una luz fuerte o ante el soplo de un aire o ante un ruido muy fuerte. El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia y que puede incluir el estudio, la instrucción, la observación o la práctica. Los cambios en el comportamiento son razonablemente objetivos y por lo tanto generalmente pueden ser medidos. La maduración es el proceso por el cual se despliegan patrones de conducta biológicamente determinados, siguiendo más o menos un programa. El desarrollo es descrito a medida que el resultado de una interrelación entre maduración y aprendizaje, un ambiente favorable puede no necesariamente acelerar la maduración, pero un ambiente desfavorable puede retrasarla. Antes de que aparezcan ciertos tipos de aprendizaje, el individuo ha de conseguir cierto nivel de maduración. El concepto de aprendizaje excluye los reflejos porque son innatos, son respuestas involuntarias a una estimulación más que un cambio de comportamiento relativamente permanente que se produce como resultado de la experiencia. No todos los aprendizajes tienen el mismo nivel de exigencia. Por consiguiente, podemos hablar de que existen niveles de aprendizaje. El más sencillo es el aprendizaje por habituación. En este tipo de aprendizaje, las personas nos acostumbramos a algo y de esta manera mostramos que conocemos lo que es. Un aprendizaje por habituación podría ser, por ejemplo, los hábitos higiénicos. Después está el aprendizaje
asociativo. En este tipo de aprendizaje, el ser humano asocia a un estímulo una respuesta. Básicamente estudiaremos el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante más adelante con mayores detalles. Después existe el aprendizaje cognitivo. Dentro del aprendizaje cognitivo ya son aprendizajes donde requieren un mayor esfuerzo para poder demostrar o para que se pueda producir ese cambio de conducta. Analicemos ahora cómo ocurre el aprendizaje por condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico implica cierto tipo de comportamiento reflejo. Como se señaló anteriormente, los reflejos son respuestas involuntarias a la estimulación. En el condicionamiento clásico, el organismo aprende a emitir una respuesta refleja a estímulos que eran previamente neutros. Pavlov, quien fue el que desarrolló esta teoría, sabía que cuando se colocaba carne picada en la boca de un perro, este salivaba, porque se iniciaba el proceso de la digestión. La salivación es una respuesta no aprendida o refleja a la comida. Él preparó un experimento que ha llegado a ser muy famoso. Primero practicó una pequeña operación en unos perros de laboratorio para que su saliva pudiera ser recogida y medida, mientras un perro permanecía quieto en una mesa. Un experimentador hacía sonar un diapasón y entonces después de unos 7 u 8 segundos acercaba un plato de carne picada al perro. Lógicamente, al inicio el animal no salivaba al oír el sonido, aunque sí lo hacía mientras estaba comiendo. Entonces, ¿qué hizo el experimentador? Presentó diferentes combinaciones de sonido y comida, variando los intervalos entre ellos y realizando varias repeticiones. Luego de esas repeticiones, el perro comenzó a salivar cuando oía el sonido, aunque no se le había presentado la comida. En este experimento, el sonido es un estímulo neutro, es decir, un estímulo que no produce originariamente la respuesta. La comida es un estímulo incondicionado, un estímulo que produce automáticamente una respuesta. Una respuesta conocida como respuesta incondicionada o reflejo incondicionado, es decir, una respuesta que no fue aprendida. La salivación es la respuesta incondicionada a la comida. Durante el condicionamiento clásico, el organismo aprende una nueva asociación entre dos hechos. En este experimento se aprendió o se asoció el sonido y la comida. Es decir, el perro asoció que primero viene el sonido y luego será alimentado. Esto hizo que el perro pueda dar la misma respuesta que originalmente producía solamente la comida al escuchar el sonido. En este punto podemos entonces mencionar que el sonido es llamado estímulo condicionado y la salivación que produce es una respuesta condicionada.
De este trabajo salieron dos conceptos muy importantes y aplicados, especialmente en lo que es psicología publicitaria. Uno que es la generalización de estímulos, que sería la tendencia a emitir una respuesta condicionada ante un estímulo similar, aunque no idéntico al que fue originalmente asociado con el estímulo incondicionado. Y el otro sería la discriminación, que sería lo contrario a la generalización, donde se aprende solo a responder a una forma determinada, es decir, se puede distinguir los estímulos. Como conclusión podemos decir que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento que refleja un aumento de los conocimientos, la inteligencia o las habilidades conseguidas a través de la experiencia y que puede incluir el estudio, la instrucción, la observación o la práctica. Con relación a lo que estuvimos viendo referente al condicionamiento clásico, podemos mencionar que el condicionamiento es influenciado por el lapso del tiempo que transcurre entre la presentación del estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. Cuando el estímulo condicionado se presenta solo, sin ser asociado, al menos de vez en cuando, con el estímulo incondicionado, la respuesta condicionada se va extinguiendo o puede extinguirse. Cuando la respuesta extinguida aparece espontáneamente sin asociaciones adicionales entre el estímulo incondicionado y el estímulo condicionado, el organismo está mostrando una recuperación espontánea. Entonces, en el aprendizaje por condicionamiento clásico, es un aprendizaje que se produce mediante la asociación de dos estímulos. Uno que producía inicialmente neutro, que no producía ninguna respuesta, con un estímulo que sí producía una respuesta refleja. Te invito a que puedas asistir la continuación de la clase en el siguiente video antes de realizar las actividades propuestas. Por la atención, gracias.